a casi todas las cosas buenas de la vida siempre llega con un poquito de retraso. Y con esto la escritura, pues 3/4 de lo mismo. Pero vaya, en todo caso diré que la fuente principal para mis inicios de la escritura estuvo en la propia lectura, y leer pues es una cosa que he hecho casi desde que aprendí, desde niño, ¿no? Entonces, siempre he escrito cosillas, cosas pequeñitas, pero cuando verdaderamente me lancé a alguna aventura ya con algo más de volumen, de intensidad, fue con la primera novela titulada Todo comenzó con esta maldita guerra, que de alguna manera tiene, aunque luego quizás hablaremos algo de ello, tiene algo de carácter autobiográfico. Y esto lo podemos situar en el entorno de hace 7 u 8 años aproximadamente. ¿Con qué pretensiones en el inicio? Pues tengo que decir con sinceridad que no tenía ninguna pretensión de ser una novela para su publicación. Simplemente fue una especie de ensayo, un querer meterme en un terreno para mí un tanto desconocido ya en la envergadura que tenía una novela, pero que luego, con el paso del tiempo, quizás con la pretensión mía de darlo a conocer a las amistades, a la familia, pues se lo presenté a algunos amigos, a algunos conocidos, y poco a poco me animaron a que diera el salto. No fue un salto nada fácil, porque si no mandé a 17 editoriales la pretensión de que me lo publicaran, pues no mandé ninguna, pero bueno, al final hubo una que le pareció interesante la propuesta que yo le hacía y la publicó. Bueno, pues a partir de ahí se abrió una etapa nueva en mi vida que me ha llevado al momento actual a tener la publicación de 4 libros ya actualmente en la calle, con un quinto ya en camino en cuestión de pocos meses. Bueno, si partes en todo caso previamente de una idea que normalmente no me surge de un día para otro, sino que es el proceso de un desarrollo, de una investigación. Es evidente que no voy improvisando cuando estoy desarrollando la escritura de una novela. Hay obviamente un esquema previo, una estructura, pero no es una estructura, a diferencia quizás de otros colegas míos, no es una estructura rígida. Yo creo que es una estructura que a la hora del desarrollo de la novela puede encajar perfectamente en 4 o 5 folios como máximo, y a partir de ahí en la escritura se abre casi diría yo como una especie de aventura en la que cada párrafo que vas escribiendo te va abriendo nuevas perspectivas de otro nuevo párrafo. Bueno, es una estructura, como he dicho antes, es una estructura sencilla. Bueno, mis hábitos a la hora de escribir pues también han ido variando con el tiempo. Sí tengo que decirte que para la primera, la segunda novela casi escribía más de noche que de día, pero quizás luego vas cogiendo una cierta disciplina y vas adaptando los horarios a tus propios medios y al sentido más común. Bueno, no tengo tampoco un horario fijo de escritura, ni siquiera un calendario fijo. Hay días que te puedes sentir más inspirado, otros días que te puedes sentir menos inspirado, y quizás la palabra más exacta no sería una estructura anárquica, pero tampoco es una estructura rígida de levantarte a las 8 de la mañana, desayunar y ponerte a escribir hasta las 2 del mediodía. Depende un poco de las propias circunstancias, incluso depende también de la propia inspiración que puedas tener, pues un día más, otro día menos. Pues sí, prácticamente todos lo tienen, no tanto autobiográficos en cuanto a la exposición de lo que ha sido en mi vida, sino en cuanto a la exposición de lo que han sido mis sentimientos y mis experiencias. Quizás el más más biográfico puede ser el primero de todos, que está tremendamente vinculado con lo que fue la historia de mi madre como parte fundamental del grupo de 2.500 niños que fueron a la Unión Soviética en tiempos de la guerra, y a partir de ahí me introduzco a mí mismo como un personaje también secundario dentro de la novela, pero obviamente con rasgos biográficos, por lo menos en la infancia. Y a partir de ahí el resto de los libros, bueno, pues casi más responden a mis inquietudes sociopolíticas a la hora de escribirlo que al propio rasgo biográfico, pero claro, son novelas de carácter histórico, muy vinculadas todas ellas a la
de la guerra civil, de la Segunda República hacia aquí, y a partir de ahí pues es cierto que mi propia vida tiene unos componentes sociopolíticos determinados, principalmente en la época de la dictadura, de los últimos años que me tocó vivir, y inevitablemente esos sentimientos, esa forma de valorar las circunstancias quedan reflejados en todas las novelas. Bueno, para mí absolutamente que lo es. Yo afortunadamente no dependo de esto para vivir. Yo creo que muy poca gente, incluso nombres conocidos, nombres ilustrados, pues posiblemente si tuvieran que vivir solo de la literatura lo tendrían muy difícil. Es cierto que hay gente consagrada y que vive sobradamente de ello. No es mi caso, en todo caso, ni entra dentro de mis pretensiones, obviamente. Sí es cierto que vivir de la literatura es difícil porque quizás no está reconocido socialmente el esfuerzo grande que implica pues, todo este desarrollo. Si un libro puede costar 17 euros, la parte que le llega al final al autor es escasamente un 10% del valor de venta de ese libro, al que luego hay que aplicarle los impuestos correspondientes en la declaración de Hacienda. Como se verá, pues es difícil vivir de eso. No vivo de la literatura. Sin embargo, la literatura, como contraposición, me da vida. Bueno, yo creo que la literatura es las dos cosas y muchísimo más. Naturalmente que la literatura no es que tenga que trascender, es que trasciende. Es que muchos conocimientos que tenemos la humanidad de lo que ha sido nuestra propia historia o han llegado a través de la literatura o no hubieran llegado. Yo siempre que hablo de este asunto, en las presentaciones de mis novelas, cuando se produce la circunstancia, siempre digo que difícilmente conoceríamos la historia de Grecia si alguien en su día no hubiera escrito la Ilíada y la Odisea. Ese alguien obviamente es Homero, aunque todavía no está muy claro que esté plenamente confirmado que fuera así. Pero bueno, a lo que iba. Con la Ilíada y la Odisea hemos conocido muchísimo mejor lo que es la historia de Grecia. 3/4 de lo mismo podríamos decir de las guerras napoleónicas en Europa. Si León Tolstoy no hubiera escrito Guerra y Paz, posiblemente el conocimiento que tiene la humanidad, que tenemos los ciudadanos de la historia de Europa del siglo XIX, pues sería algo diferente. Y lo mismo se puede plantear en 50.000 aspectos. Hay muchos aspectos que la literatura cubre que la propia historia es incapaz de cubrirlos. Por lo tanto, es obvio que la literatura es trascendental. ¿Es de entretenimiento? Por supuesto que sí. No sería una buena literatura si al mismo tiempo no fuera capaz de enganchar al lector, al ciudadano en el entretenimiento. Una literatura nunca puede ser un libro técnico, sí, sin más. Yo creo que cumple en todo caso las dos funciones, entretenimiento y información, conocimiento y apertura de miras. En este momento, casi un poco como reacción a quizás otros libros que he leído últimamente, sí estoy trabajando en algo, que no sé si al final tendrá salida o tendrá algún tipo de proyección exterior, pero sí estoy trabajando en algo que podría llamarlo, vamos a llamarlo literatura, libro y censura. Una cosa que me está últimamente ocupando un cierto tiempo es la investigación sobre la censura que han sufrido los libros a lo largo de la historia. Y posiblemente si al final me centro o consigo sacar algo interesante, pues es posible que me lance algo parecido a un ensayo en torno a esto que digo de la censura. Sería interesante, pero de momento no he llegado a ese plazo. Claro, formo parte desde hace varios años, no muchos, de la directiva del Cineclub Mas Madera de Benalmádena. Bueno, es una experiencia para mí enriquecedora, no solo desde el punto de vista de relación humana con los compañeros que son fantásticos, sino sobre la propia aportación que el cine me da a la hora de asumir experiencias y a la hora de asumir
a la hora de asumir cómo ha de ser los guiones de mis propias novelas. Es evidente que el cine y la literatura están tremendamente ligados. Bueno, hay 50.000 ejemplos que demuestran que el cine ha promocionado la literatura y viceversa, la literatura ha promocionado el cine. Hay cantidad de películas que si no hubiera existido la literatura, pues esa película no se hubiera hecho y viceversa. Hay quizás menos, pero también hay mucha literatura que el cine a través de sus medios la ha promocionado. Están tremendamente vinculados y yo creo que ambos son enriquecedores. Pues por supuesto que sí, no tanto como me gustaría, porque tampoco soy ningún profesional en esta materia, pero en la medida de mis posibilidades la uso. Bueno, yo me muevo, siempre lo he dicho, que en el tema de la literatura me muevo si hiciéramos un símil con el fútbol, me muevo en tercera división y obviamente la editorial que me los publica pues es una editorial sencilla, no es una gran editorial y por lo tanto los medios de promoción y de promoción que pueda tener son relativamente limitados. En ese sentido, utilizar las redes sociales es algo que siempre obviamente ayuda. Pero creo que la principal causa, el principal método de promoción no está tanto en las redes sociales, sino en la calidad de lo que tú puedas transmitir hacia el público y hacia los lectores. Luego ellos son las principales fuentes de promoción y de desarrollo de los libros que uno publica. Bueno, yo debo decir que el origen de mi afición por la lectura, como al principio de la entrevista he comentado, lo tengo desde niño, quizás puede estar en la influencia que mi abuelo materno tuvo sobre esta materia. Yo creo que fue el primer libro que recibí, fue un libro de aventuras, lógicamente, pero era por parte de mi abuelo, pero si tuviera que hablar de lo primero, no sería tanto libro, sino tebeos. Y tengo que decir que con 6, 7, 8 años, pues el Capitán Trueno y los dos personajes era algo que siempre estaba en mi casa. Y quizás de ahí me vino la afición a la lectura con los primeros cuentos, con los primeros cómics. Entonces se llamaban tebeos, ahora se llaman cómics. ¿Y qué libro más me marcó? Pues también sería difícil, porque yo creo que te marcan, muchos libros te marcan, ¿no? Pero si tuviera que reflejar alguno, quizá ya más maduro, tengo un recuerdo fundamental y muy arraigado, y en base a ello lo he leído, creo que han sido 3 veces, Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, pues como he dicho hace un momento, estoy trabajando en algo que no sé en qué terminará, que está relacionado con la censura de los libros, y debo decir que en este momento lo empecé ayer, estoy leyendo Fahrenheit 451. Todos lo conocemos como un libro en el que habla de la destrucción de los libros, y es un libro que curiosamente fue censurado por hablar de la censura de los libros, cosas paradójicas que tiene la vida y los caprichos del ser humano. Es una relación que viene desde muy atrás, pero debo decir que el más emotivo vínculo que puede tener con la biblioteca de Arroyo de la Miel es que los 4 libros que he publicado, los 4 están presentes en las estanterías de Arroyo de la Miel. Bueno, es algo que a mí obviamente me enorgullece. Jesús, qué difícil es esto. Eso es como decir, ¿a quién quieres más de tus 4 hijos? Pues yo recomiendo los 4, obviamente. Quizás si tuviera que recomendar uno en concreto, ya no sería ninguno de estos 4, sería el 5.º que está por salir y que yo calculo que para el verano pues estará prácticamente ya disponible, se va a titular Balas y violines. Y en cuanto a los libros que pueda haber en la biblioteca que recomiendo, bueno, pues voy a hacer una recomendación de 2 libros. Uno de muchas páginas, para la gente que tenga más tiempo, y otro de pocas páginas. El de muchas páginas, y lo he dicho antes porque me marcó permanentemente, es el de Los Miserables de Víctor Hugo, y luego uno más pequeñito, pero que creo que tiene tanto valor como este anterior, y es El varón rampante de Italo Calvino. A mí es otro libro que también lo he leído varias veces y creo que es absolutamente rico en cuanto a oferta literaria.
El varón rampante de Italo Calvino.